Tenemos aquí tacos de cucaracha, taco de alacrán, tacos de huevo de hormiga. Lo hemos dicho antes y lo volvemos a decir. Si cabe en una tortilla, puede ser un taco. Su majestad, el taco. Cuando voy al Distrito Federal, como siempre ando con poco dinero. Cuando el hambre me empieza a molestar, yo me aviento mis tacos de suadero, con su cilantro, su cebollita, su plato de plástico grasoso. Esos platos tienen microbios, pero son microbios deliciosos. Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. Tacos, amigos míos, el tema de este video serán tacos. Si no eres de México, es posible que no sepas esto, pero déjame decirte que se puede hacer un taco de prácticamente cualquier cosa. Existen tacos de carne, tacos de pescado, de pollo, de aguacate, de guisado, de sal. Inclusive si así lo deseas, puedes hacerte un taco de sal. Básicamente, si cabe en una tortilla, puede ser un taco. Pero la pregunta aquí es posiblemente la duda más grande del siglo: ¿cuáles son los mejores tacos? En este video intentaremos determinarlo. Pero por supuesto que algo tan complejo, tan complicado, es tarea de dos hombres. Para resolver este gran misterio globalmente cuestionado se necesita un poco de asistencia. Y es por ello, amigos míos, que en esta ocasión en el canal nos acompaña Bert. ¡Sí! Cabe en una tortilla, puede ser un taco. Bert, ya tenía mucho tiempo que no salías en el canal. Ya te extrañábamos un poquito. Yo también ya los extrañaba. Mira, la razón por la que vine a este video es porque me dijiste te voy a dar muchos tacos. Ahí está. Con eso queda. No se diga más, amigos míos. Comencemos con esta travesía. Vamos a darle. Los millonarios, los limosneros, se avientan sus tacos de suadero. Los albañiles, los ingenieros, se avientan sus tacos de suadero. Comenzamos con la primera fase, una fase muy sencilla, muy cotidiana, yo la llamaría. Algo que regularmente nosotros comemos. Estamos comenzando con unos tacos de carnitas. Para aquellos que no son de México, o no sé si en algunas partes de México les llamen de otra manera, es básicamente cerdo frito. Tienen más o menos esta apariencia. La carnita, ahí está, son muy ricos. Posiblemente estos son de mis favoritos. Claro. Y lo mejor de este puestito en particular que nos encontramos en un mercado es que son 4 tacos por 10 pesos. Este sí es un taco para halcones. Exactamente, es el mero ofertón. 10 pesos son como 50 centavos de dólar, 50 centavos de euro. Entonces 4 de estas deliciosuras por 50 centavos. Mira, son muy chiquitos, pero son de doble tortilla. ¿Dónde? Sí, es doble tortilla, mira eso. Wow. Mira nada más, qué chulada. Vaya, si quieres el ofertón supremo, le vacías carnita y haces 8 tacos. 8, de salud. tus 4. Salud por los tacos. Muy buenos estos taquitos. ¿Qué calificación les pones, Bert? Uy, pues un 9, ¿eh? Un 9. Sí, porque sí están muy ricos y la verdad es que fueron muy baratos. Entonces, en comparación precio con buenés, con deliciosura. Yo también les voy a poner un 9. Un 9 porque son buenos, bonitos y baratos. Segundos tacos por el día. Tacos dorados de pollo. Algunas personas los conocen como flautas. Ah, flautas, trombones, saxofones. Un taco saxofón sería muy gordo, Sí, ¿no? sería un gran taco. Sería un gran taco. Para aquel que no sepa, un taco dorado es básicamente un taco envueltito frito. Estos nos lo sirvieron, miren, con crema, con queso, con jitomate, aguacate y cebolla. Provechito. Entonces, Bert, ¿qué calificación le pones a nuestros tacos dorados? Un 8. Tomando en consideración que cuestan 3 por 45, 15 pesos por taco serían unos 70 centavos de dólar, de euro. Yo sí le voy a poner un 8 porque no me encantan los tacos fritos, el taco dorado. Igual lo comemos. Es lo que comes en domingo después de ir a misa. Y para concluir con nuestra etapa primeriza, nuestra etapa convencional, La introducción. la introducción, vaya. En este momento nos encontramos en un lugar de tacos de guisado. Entonces te pueden hacer tu taquito de pollo en adobo con calabacitas y con arroz, ¿no? Chicharrón en salsa verde con Arroz. Entonces nosotros pedimos, amigos míos, un taco de chile relleno de queso
con arroz. Y está capeado el chile. Capeado significa que está, vaya, le ponen masita y lo fríen. Y lo fríen. Entonces le queda una capa, está capeado como tal, una capa de superhéroe. Este es el super chile. El super chile relleno de queso. Yo me imagino que no debe de picar porque es la pura piel del chile, pero no sé. Lo que pica siempre es como la raíz, como Y las semillitas. como las semillitas. Como las venas. Pues le damos, ¿no? Sí, ¿Qué onda? sí, A ver, adelante. mira qué gordo queda el taco, mira. Este es el taco saxofón, el taco trombón. Este es el trombón. No pica. ¿No? No sé si es un taco que pediría por gusto, así como no manches, vamos por unos tacos de chile relleno con queso ahora mismo. Pero si es lo que hay, si es lo que cocinó tu tía Conchita, Te lo comes sin problema. no haces la grosería, te lo comes sin problemas. Este tacote que sí te llena moderadamente cuesta 15 pesos, considerando precio, cantidad, sabor, todo. ¿Qué calificación le pones? Mira, yo voy a ser un poco estricto, pero es que a mí los tacos cuando no llevan carne o pollo, no soy como tan fan. 6. Un 6 le vas a poner. Ok, está bien. Yo lo mismo estaba pensando, un 6 creo que es una calificación razonable por lo mismo. Somos como el juez estricto de esos programas de los británicos tienen talento. Avancemos a la siguiente categoría. Cabe recalcar que dentro de esta fase pudimos haber probado muchísimos más tacos, pero no quisimos aburrirlos con sabores, con tacos que seguramente la mayoría de ustedes conocen. Estuvimos en el mercado de San Juan. San Juan, Arcos de Belén. Vamos a lo siguiente. Que estará un poquito más extremo. Los estudiantes con gran esmero se avientan sus tacos de suadero. Los fresotas y los rockeros se avientan sus tacos de suadero. Creo que esta cabeza de cocodrilo es una tremenda introducción para esta segunda fase del video. Nos encontramos en este momento en el mercado Ernesto Pujibet. Lo que hace a este mercado diferente de cualquiera que ustedes hayan conocido es que aquí hay hamburguesas, venden carne de animales que no se imaginan. Carnes súper exóticas. Súper exóticas. Aquí te puedes comer cortes exóticos de venado, búfalo, jabalí, león, tigre, avestruz y cocodrilo. Nos estaba platicando ahorita nuestro amigo de aquí del restaurante que se llama Los Coyotes, que esta cabeza, como la estamos viendo, tiene un valor impresionante porque se puede comprar para cosas de brujería. Los que se dedican a hacer hechizos, rituales, todo eso, están dispuestos a pagar por cada colmillo en esta cabeza la cantidad de 3,000 pesos, que son como 150 euros, 150 dólares. Muchísimo dinero, imagínense todos estos. Pero nosotros no venimos a comer tacos de carnes exóticas, venimos a comer tacos de insectos. Tenemos en primer lugar un taco de cucaracha. Miren esto, son 1, 2, 3, 4, 6 cucarachitas ahí listas para ser devoradas. Después tenemos un taquito de alacrán. Miren esa delicia. Uf. Delicia. No. Luego tenemos un taquito de escamoles. Pues es un plato común, un poco gourmet, y es el huevo de la hormiga. Como regalito, nuestro amigo aquí del restaurante nos obsequió una araña. Qué lindo, ¿no? Si cabe en una tortilla. Puede ser un taco. Cabe recalcar antes de comenzar a probar que estos tacos son caros. Cada uno de estos tacos cuesta 130 pesos. Ándale. Es decir, unos 6 dólares y medio. Vamos a darle, ok. Taco de cucaracha. Ay. Ay. Yo le quiero poner un poquito de salsa, por favor. Ay, no manches, es que el masticarlo se siente rarísimo. Porque sientes como la pielecita del insecto se va quedando en tus dientes. Gracias por esas palabras antes de que lo pruebe. O sea, es que no sabe mal. Te juro que no sabe mal, pero saber que tengo una cucaracha en la boca. Sí, es fatal. Yo digo que sigamos con escamoles, ¿verdad? Bueno, va. Provechito. Escamoles, huevos de hormiga. Ya quería saber a qué sabían los escamoles. No está tan mal, pero... Yo sí lo volvería a comer. ¿Neta sí? Sin problema. De hecho, creo que me lo voy a terminar. Antes de probar la arañita, vamos a probar el taco de alacrán. ¿Qué te parece? ¿Antes de la araña? Ya le quitamos las tenacitas para que no nos rasgue el esófago. Pues ahí está el alacrancito. Uy. Creo que es el mejor. ¿Sí? No, te sabe rico. Te lo comiste casi todo. Perdón. Está preparado de una manera muy curiosa. Según yo lo pedimos al mezcal. Creo que sí, creo que los ahogan en mezcal, ¿eh? No me das mucho caso, pero creo que sí. No que no. No, es que al final sí te da un saborcito raro. Ah, órale.
Sabe bien. Es que sí sabe mucho a mezcal. ¿Un alacrán Cirri Paps o qué? Somos como Timón y Pumba. Ajá, comiendo insectos. Y pues, ¿qué onda para el cierre de esta categoría? Arañita, ¿cómo Mitad ves? y mitad, ¿no? Yo creo que te dejé lo más feo, perdón. Fue difícil, amigo. Estuvo complicado. Debo decir que este fue un video muy difícil de hacer. ¿Qué calificación les vas poniendo a cada uno? A los escamoles, 9 de los platillos gourmet famosos en México. Y sí, sí es muy rico, la verdad. Al principio el alacrán, 8. Porque sí está muy rico al principio, pero al final sí un 5. Y el taco de cucaracha, yo le voy a poner 0. Fue de los momentos en los que peor me le he pasado en mi vida. Exactamente. Comiendo algo. Taco de cucaracha, 5. Al de alacrán le voy a poner un 7. Y al de escamoles, la verdad, yo sí le voy a dar un 3. O sea, 3, fue el que menos te gustó. Es que la textura, la consistencia es horrible. Con eso concluye esta fase que estuvo difícil. Fue muy difícil, muy. Recuerden que fue el mercado Ernesto Pujibet. Por si quieren venir a echarse unos tacos. Un taquito de cucaracha. De cucaracha, ¿por qué no dominguero casual? Para impresionar a una chica en la primera cita. Vamos a la siguiente fase. Oh, sí, baby. Y ahora todos vamos a ladrar, porque dicen que los hacen de perro. Guau, 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 guau. Para concluir con el video, quisimos venir a unos clásicos de la Ciudad de México. Se llaman los tacos chupacabras. Los chupacabras son un clásico para después de la fiesta porque están abiertos, chéquense esto, sin mentira, todos los días, 24 horas. Cuando tú quieras un taco, vienes aquí, se me antojó un taquito, lo que sea. Abajo vienes del aquí puente. y van a estar abajo del puente. Es lo curioso. Ven, vamos a enseñarles que es verdad. Aquí pasan los vehículos, los automóviles ahí arriba. Y aquí, boom, abajo del puente, los tacos. Han tenido tal éxito que se ha convertido en una plaza todo esto. Chéquense. Tenemos por ahí un bar, aquí otro bar, hay unas quesadillas, hay las tortas de los chupacabras. Esto ya es una pequeña plaza citadina abajo de un puente. Comenzó porque los chupacabras tenían un puestito, sí. literal un carrito. Un caso de éxito muy cool, muy inspirador aquí en la Ciudad de México. El taco clásico por excelencia aquí es el de suadero. El suadero es algo muy de la Ciudad de México. Bueno, según yo. Sí, en otros lugares casi no se encuentra el suadero. Sí. Si lo encuentran, coméntenlo. Y es básicamente, explícales qué es, ver. Suena un poco mal lo que es, pero les juro que es delicioso. Es la carnita que está entre el pecho y la piel. Es como un poquito chiclosito, pero carnoso a la vez. Ya pedimos nuestros taquitos. Aquí están. Salsita, no mucha porque pica cañón esta, sí pica fuerte. Otra cosa curiosa de esta taquería es que cuando pides, como que te dicen propina, ¿quieres dejar? Y si dejas, tocan una campanita y todos aplauden y dicen gracias. ¿Con qué vas a empezar tú? Suadero. Vamos a darle. A ver, tú dale primero. Claro, como este no es alacrán, sí lo hago primero sin ningún problema. Sin ningún problema. Vienen muy llenos de carne y cuestan 15 pesos cada taco, 75 centavos de dólar y de euro. Deberían de ponerle un nombre más... Cambiarle el nombre de suadero a algo que se te antoje más. Pechito. Un taco de pechito. Taqueros, piénsenlo. Ahora vamos con el de cecina. Muy salado, pero muy rico. Bien, pero prefiero el suadero. A estos tacos que acabamos de probar, ¿qué calificación les pondrías? A la cecina, 7.7, pero al suadero sí un 9.2. Yo la verdad a ambos les voy a dar un 9 por el hecho de que los tacos son de buen precio, 15 pesos. Sí. Vienen con mucha carne, 2 tortillas. Y bueno, a ver, veredicto final. Probamos en este día tacos muy convencionales, tacos muy extraños, tacos que jamás habíamos comido en nuestra vida. ¿Cuál dirías tú de los que probamos hoy que fue el mejor? El de suadero, yo creo. El de suadero, ¿te vas a ir por eso? Ok, voy a decir que mi favorito fue el de carnitas. La verdad, los tacos de carnitas siempre me han gustado toda mi vida, es algo muy delicioso. Pues bueno, amigos míos, con esto concluimos este video. Muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Recalcamos que nos faltaron probar muchísimos tacos. Entonces, si les gustaría ver una segunda parte de este video como cazando mejores tacos, parte 2, más extrema, déjenlo en los comentarios aquí abajo. Recomienden lugares, ¿no? Así Recomienden lugares. Este taco es el buenazo. Estos son los buenos, tienen que sacarlo en el próximo video. Si no conocen el canal de Bert, aquí este muchachón, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción. También al mero final de este video va a salir una bolita con su foto. Nada más le dan clic, checan lo que hace, si gustan se suscriben, porque intentar encontrar el taco más épico de todos es chido. Muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura y nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo Taquero.
venga ese sabor. Ritmo de cumbia, valeroso.